El jueves 23 de septiembre de 1976, en la Cámara de Diputados, en el entonces Distrito Federal, los diputados, en un hecho insólito, ovacionaron de pie a un asesino en serie, a un hombre que mató a 4 mujeres. La ovación se debe a que aquel hombre, según Mario Moya Palencia, entonces secretario de Gobernación, representaba el éxito del sistema penitenciario mexicano, donde después de cumplir su condena, sale un hombre reformado e integrado a la sociedad. El nombre de este hombre es Gregorio Cárdenas Hernández. Hoy, en Más Terror MX, el estrangulador de Tacuba. Gregorio Cárdenas Hernández nació en 1915 en la Ciudad de México, pero creció en el estado de Veracruz junto con su madre y 8 hermanos, ya que su padre los abandonó. Desde que era niño, Goyo destacó de sus compañeros, ya que demostraba tener una gran inteligencia, además de tener un gran interés por la cultura y las artes, pero también comenzó a mostrar signos de un comportamiento anormal, comportamiento que, según la literatura, son síntomas de un asesino serial en potencia. El daño neurológico que le provocó una encefalitis temprana fue un factor decisivo para que mostrara un comportamiento anormal desde niño, especialmente crueldad hacia los animales. Además de eso, Goyo tenía dificultad para controlar su esfínter, es decir, que él sufría de euneuresis, además de que tenía terrores nocturnos. De hecho, hay antecedentes que podrían señalar signos de alguna patología hereditaria. Su padre sufrió de jaquecas hasta los 31 años. Su abuela paterna tenía temperamentos explosivos, además de que 2 de sus hermanas sufrían de padecimientos epilépticos. Se afirma que Goyo sostenía una relación bastante enfermiza con Vicente Hernández, su madre, ya que ésta lo reprimió y lo sobreprotegió hasta la adolescencia. Cuando Goyo tenía 15 años, comenzó a frecuentar prostitutas, por lo cual llegó a padecer algunas enfermedades venéreas. Para 1940, sostuvo una relación de amantes con Virginia Leal, a la cual conoció en un baile, pero tiempo después, Virginia lo abandonó. Después conoció a Gabina González, fue la primera esposa de Goyo Cárdenas. Con ella se casó porque la familia recurrió a los tribunales para obligarlo a que se casara, alegando que ya habían sostenido relaciones sexuales. Solo que este matrimonio fracasó debido a las infidelidades de su esposa. Algunos estudiosos del tema piensan que estos 2 fracasos amorosos crearon en Goyo una especie de odio hacia las mujeres, además de que propiciaron sus tendencias depresivas. A los 27 años, el estrangulador de Tacuba, como lo llamarían tiempo después los medios, se encontraba realizando estudios de ingeniería química y debido a su alto desempeño escolar, obtuvo una beca de Pemex para continuar con su formación y colaborar con la empresa petrolera. Después se independizó de su madre y rentó una casa cerca del centro histórico de la Ciudad de México, en la calle Mar del Norte número 20, en Tacuba. Es en ese lugar donde tiempo después serían descubiertos los cuerpos de sus víctimas. En la noche del 15 de agosto de 1942, en su automóvil Ford, Goyo recogió en la calle a María de los Ángeles González, alias Berta, una prostituta de apenas 16 años de edad, quien llevó a su casa y cerca de las 11 de la noche, después de haber sostenido relaciones sexuales, la chica fue a lavarse al baño. Ese es el instante que Gregorio Cárdenas aprovechó para asesinarla con un cordón. Después de quitarle la vida, Goyo llevó el cuerpo al patio y lo enterró ahí. Solo 8 días después, en la madrugada del 23 de agosto, Cárdenas salió de cacería nuevamente. En esta ocasión la chica contratada se llamaba Raquel Rodríguez León y solo tenía 14 años. A la chica le sorprendió la gran cantidad de libros que Goyo tenía en su casa, por lo que después de realizar el acto sexual, se dedicó a mirar algunos de los libros de Gregorio. Ese fue el instante que él aprovechó para estrangularla con el mismo cordón con el que había asesinado a Berta. A las 5 de la mañana, Raquel ya se encontraba enterrada en el patio de la casa. Goyo ya estaba entrando en un frenesí asesino.
ya que esta vez solo esperó 6 días para buscar una nueva víctima. El 29 de agosto contrató a Rosa Reyes Quirós, otra menor de edad, con la cual no llegó a sostener relaciones sexuales. Para ese momento Goyo ya había descuidado todo su entorno. Su laboratorio estaba desordenado, con los libros fuera de lugar, tenía la ropa tirada por todas partes, y el polvo y la basura se estaban empezando a acumular. Todo esto le provocó desconfianza a Rosa, quien para hacer tiempo se dedicó a curiosear por el laboratorio. Fue ahí donde Goyo la atacó, y aunque Rosa presentó resistencia y luchó violentamente por su vida, al final terminó siendo asesinada también. La expresión de horror en el rostro de Rosa lo impresionó y lo turbó, por lo cual cavó de inmediato la fosa correspondiente, y se dio cuenta de que ya no quedaba mucho espacio en su patio, por lo que la ató de pies y manos, y a las 4 de la mañana todo estaba hecho. El último crimen de Cárdenas sucedió solo 4 días después, el 2 de septiembre de 1942. Para ese entonces, Gregorio cortejaba a una chica llamada Graciela Arias Ábalos, estudiante del Bachillerato de Ciencias Químicas de la UNAM, la cual, de manera inexplicable, aceptaba la amistad de Cárdenas. Graciela era una alumna modelo, además de un detalle importante. Su padre era el reconocido abogado penalista Miguel Arias Córdoba. El día de los hechos, Goyo pasó por Graciela a la escuela para llevarla a su casa. Ella vivía en Tacubaya número 63. Cuando llegaron a la casa de la joven, y aún dentro del coche, él le habló de amor, pero ella lo rechazó. Es cuando Goyo intentó besarla a la fuerza. Ella obviamente no se dejó y lo abofeteó. Esto hizo que Cárdenas estallara en furia. Arrancó de un tirón la manija del automóvil y comenzó a golpearla en la cabeza hasta que acabó con su vida. Goyo condujo a toda prisa hasta su casa. Bajó el cadáver y lo puso sobre el catre donde dormía. Lo envolvió en una sábana y lo enterró hasta la madrugada del 3 de septiembre. El 7 de septiembre, por petición del propio Cárdenas, su madre lo internó en el hospital psiquiátrico del Dr. Oneto Berenque, ubicado en la calle Primavera, en Tacuba. Ella simplemente dijo: había perdido completamente la razón. A ese lugar acudió al día siguiente, el 8 de septiembre, el subjefe del servicio secreto, Simón Estrada Iglesias, para interrogarla sobre la desaparición de Graciela Arias. Goyo no respondió, solo le mostró unos pedazos de gis y le dijo que eran pastillas para la invisibilidad. El subjefe de Simón recrudeció el interrogatorio, por supuesto, por lo que al final Goyo se derrumbó y confesó que había asesinado a la chica y que la había enterrado en el patio de su casa. Eran las 3 de la tarde de ese mismo día, cuando, acompañados por Gregorio Cárdenas, los agentes de policía entraron a la casa de El Mar del Norte número 20, y lo primero que vieron fue un pie en estado de descomposición, asomándose sobre el suelo. Goyo les iba indicando dónde deberían de cavar hasta encontrar los 4 cuerpos. En su cuarto de estudio, los agentes encontraron un diario que estaba escrito de puño y letra de Cárdenas. Cito: el 2 de septiembre se consumó la muerte de Gracielita. Yo tengo la culpa de ello. Yo la maté. He tenido que echarme la responsabilidad que me corresponde, así como las otras personas desconocidas para mí. Ocultaba los cadáveres de las víctimas porque en cada caso tenía la conciencia de haber cometido un delito. El 13 de septiembre se le dictó auto de formal prisión y fue recluido en el tristemente célebre Palacio Negro de Lecumberri, hoy el Archivo General de la Nación, en el pabellón de enfermos mentales. Solo que sus abogados lograron que fuera trasladado al Manicomio General de la Castañeda, según esto para recibir tratamiento adecuado. Ahí le dieron electrochoques y le inyectaron pentotal sódico para determinar si realmente estaba mal de la cabeza o solamente lo fingía. Incluso el mismo Goyo declaró en algunas ocasiones que tenían intenciones de practicarle una lobotomía. De forma inexplicable, Goyo comenzó a tener ciertos privilegios y comodidades. Asistía a las clases de psiquiatría que ofrecía el director del manicomio. Entraba a la biblioteca sin problema alguno. Además, recibía visitas de familiares. Incluso se iba al cine con algunas amigas que eran trabajadoras del mismo hospital. De forma inaudita, el 25 de diciembre de 1947, Goyo se fugó con otro interno y se fueron a Oaxaca.
20 días después fue capturado nuevamente y él dijo que no había escapado, solamente se había ido de vacaciones. El 5 de febrero de 1948, Gregorio escribiría en su diario, cito: "No es criminal privar al hombre que por tristes contingencias de falta de libertad se halla en una celda de sus contactos con la esposa o la compañera. Como dice Dumas, yo no me preocupo jamás por mi prójimo y no trato de proteger a la sociedad que no se ocupa de mí más que para perjudicarme, y observando la más estricta neutralidad, son la sociedad y el prójimo quienes me deben agradecimiento". Cuando lo regresaron a la capital ya no fue internado en la Castañeda, lo esperaba su nuevo hogar, el Palacio Negro de Lecumberri. En un inicio estuvo recluido en el pabellón de tuberculosos, después lo trasladaron a la Crujía Circular 1, donde se le dio la celda 26. Un par de años más tarde lo movieron a la Crujía de Castigo número 2, en la que ocupó la célebre celda 16, celda que le sirvió al asesino para titular su primer libro, Celda 16. Está editado por Diana Ediciones. En 1953 fue transferido a la Crujía D y posteriormente a la Enfermería del Penal. En mayo de 1976 dejó Lecumberri para ser trasladado al Centro Médico de Reclusorios en Tepepan, donde recibiría ayuda psiquiátrica. Sin embargo, en septiembre de ese año sale en libertad, pero regresaría muchas veces más a los reclusorios, solo que ahora como sus centros de trabajo, ya que él ejerció la abogacía. Mientras estuvo en Lecumberri, fue autodidacta de derecho penal, gracias a los libros que su madre le regalaba. Dicen que incluso llegó a reunir más de 200 títulos en esa materia. También su madre le obsequió un órgano, donde por las noches interpretaba obras de los grandes maestros de los clásicos. Ahí mismo, en Lecumberri, conoció a Gerarda Valdés, su segunda y última esposa, con quien procreó a Marco Antonio, Julio César, Gustavo y Guadalupe, sus 4 hijos. Gerarda era amiga de la madre de Goyo, y ella una vez le pidió que lo acompañara a visitar a su hijo. A partir de entonces, y sin importarles la diferencia de edad, iniciaron una relación de noviazgo que terminó uniéndolos en matrimonio en 1953. La liberación de Goyo se dio por un indulto presidencial, por el licenciado Luis Echeverría Álvarez, el entonces presidente de la República. Además de que el juez 28 de lo penal, Raúl Gutiérrez Márquez, determinó que Goyo no era legalmente responsable de los delitos que se le imputaban. 2 días después de que se le dio la libertad, Gregorio Cárdenas fue invitado a la Cámara de Diputados, donde sería presentado como un ejemplo de un criminal que después de estudios y tratamiento psicológico podría reincorporarse a la sociedad. La Cámara de Diputados, en un acto inaudito, se puso de pie y ovacionó de forma ensordecedora a un asesino en serie. Después de su liberación, Goyo ejerció la abogacía. Escribió 5 libros: Celda 16, Pabellón de Locos, Campos de Concentración y Una muerte turbulenta, y Adiós Lecumberri. Finalmente, murió el 2 de agosto de 1999 en Los Ángeles, Estados Unidos, por padecimientos ocasionados a la avanzada edad que tenía. Después de todo eso, Goyo se convirtió en leyenda, gracias a los múltiples libros, obras de teatro y películas que vieron la luz inspirados en este personaje. Pero dime, ¿a ti qué opinión te merece Gregorio Cárdenas? ¿Crees que se rehabilitó realmente? ¿Crees que fue solo víctima de una enfermedad mental? Dime qué piensas. Envíame tus comentarios al correo electrónico que estará apareciendo en la pantalla. Mándame tus dudas y sugerencias para próximos episodios de aquí de Más Terror MX. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedas ver, pero que está ahí, detrás de ti. Que tengas aterradoras pesadillas.